Agradezco, por supuesto, la asistencia y agradezco el interés por hablar de algo que nos está interpelando. La realidad ya no nos deja mirar para otro lado. La realidad que vivimos es, yo defino, gris para la mayoría, pero para algunos es muy negra. Muy negra en el sentido de que cualquier ser humano, cualquier persona, lo primero que tiene que tener la perspectiva de tener respuestas a una pregunta muy simple. ¿Qué va a ser mañana de mí? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué van a vivir mis hijos? Es decir, que... Y esa pregunta está en la mente de miles, de millones de personas, y ya no solamente de los más desfavorecidos tradicionalmente, sino también de muchas personas que ven que todo se le viene abajo, es decir, que hay un derrumbe moral. Y bien, ante eso tenemos que analizar un poco de dónde viene esta cuestión, por qué se ha producido, y yo tengo una teoría, porque al fin y al cabo, como dice Rafa, lo que voy a explicar por qué yo estoy en esta situación como ciudadano, como otro más, como cualquier otro ciudadano, que me considero pues responsable, consciente de que el futuro de mi nieta, que tiene ahora, cumplió ayer 8 meses, pues depende de lo que yo haga, no solamente con mi trabajo, sino también como ciudadano. Es decir, compartiendo ideas, intentando que entre todos participemos por hacer un mundo que sea más habitable para todos. Y mi interpretación es que la crisis que definen como primero financiera a raíz del derrumbamiento de la famosa subprime y de los grandes bancos americanos, que contagió a bancos en Europa, que hizo que los gobiernos tuvieran que salir al frente con cientos de miles de millones de euros. Las cantidades es importante que las tengamos en mente, cantidades de 700.000 millones de euros para salvar bancos. Digo porque esto lo podríamos relacionar también con lo que es necesario para que nadie pasara hambre en el mundo en un año, que son 34.000 euros, 34.000 millones de euros. Es decir que hay para muchos años de quitar el hambre con lo que se le ha dado de golpe de la noche a la mañana, por ejemplo, inicialmente en los bancos europeos. Estoy contando el relato que es compartido, es decir, que todo el mundo comparte. Después yo voy a intentar contar la historia de otra manera. Bueno, eso se contagia a España, que nos coge con una situación, una burbuja inmobiliaria realmente negada por todo el mundo, pero que todo el mundo sabía que esa burbuja existía. Es decir, que es imposible que si tú conviertes a un bien de primera necesidad, como es una casa, un techo para una familia, lo conviertes en un bien de especulación, un bien que está destinado a ganar cuanto más dinero mejor en el menor tiempo posible, eso se llama especulación. Cuando esa especulación además ha sido fomentada desde los gobiernos de todo tipo, desde los ayuntamientos, porque le iban muy bien los impuestos que generaba la construcción, desde la banca y desde el Banco de España, que ha dejado que los bancos pidan dinero a expuertas para poder financiar todas esas hipotecas. Y lógicamente sin control sobre la banca para poder evitar lo que ahora todos estamos viendo, que nuestras añoradas cajas de ahorros pues se han ido todas. Es decir, cientos de años sirviendo a la ciudadanía, cuidando de los ahorros de la gente, prestándole dinero al pequeño empresario, haciendo que esa labor tan importante, los ciudadanos confiando en esas cajas de ahorros, confiando como si fueran un padre en el director, pues todo eso se ha venido abajo. ¿Por qué se viene abajo todo esto? Es decir, ¿por qué hay todas estas crisis? Pues porque antes de todo eso, y eso es lo que no cuentan, hay una crisis de la política. La política es la actividad que tiene que organizar, y así viene contemplado en nuestra Constitución, y así está asumido por los ciudadanos,
que la política, las instituciones están para vigilar que no ocurran este tipo de cuestiones. Que no nos veamos en una situación donde las finanzas nos lleven a la situación que nos han llevado, una situación en la que, para dar una cifra que creo que son conocidas, pero las voy a dar, ¿no? Es decir, la deuda española en el año 2007, la deuda pública, eran de 370.000 millones de euros. Era un 37% aproximadamente del Producto Interior Bruto. Una deuda, ha habido incluso varios años de superávit presupuestario. Sin embargo, a partir de esta fecha, el descenso de la recaudación más el aumento de los gastos más la ayuda financiera que han necesitado los bancos ha hecho que del 37 estemos ahora entre el 80 y el 90% en este poco tiempo. Pero eso es la deuda pública. Una deuda pública, si estamos en el 80-90%, estamos en la media o un poquito por debajo de la media europea. La deuda pública no era el gran problema, a pesar de todos los despilfarros, a pesar de todo lo que se critica. El gran problema es la deuda privada. La deuda privada supera ya los 3,5 billones de euros. O sea, es una barbaridad. Es decir, es prácticamente 3 años y medio, casi 4, del Producto Interior Bruto, de lo que produce el país en 4 años. Pues evidentemente esa situación a la que hemos llegado y que ahora es un gran problema, pero es un gran problema porque además, y es también la gran estafa, nosotros tenemos que responder por esa deuda privada. Todos los ciudadanos, el que se ha entrampado, el que no se ha entrampado, todos lo van a pagar igual. Y lo van a pagar, pues ya lo estáis viendo, el montón de medidas que se están tomando. Medidas que os parecerán salvajes, pero que todavía no han llegado ni mucho menos a las que han tomado en Grecia. O sea, aquí todavía no han reducido un 50% las pensiones, por ejemplo. Es decir, que aquí todavía no hay esa escalada de suicidios. Aquí no hay... Pero está en puerta un rescate y evidentemente eso va a llevarnos a una situación mucho peor porque la ciudadanía no ha sido consciente de que su voto, de que su no participación, porque al fin y al cabo lo que ocurre en un país es el fruto del que se mueve mucho y de lo que no se mueve nada, del que está en silencio y del que grita desaforadamente, ¿no? Es decir, que al final, entre todos, componemos una sinfonía que es la que realmente habla por el país. Y evidentemente este país ha sido fruto de una mayoría que no ha tenido nada más que el acto de votar cada 4 años. Y nos lleva a una situación donde, efectivamente, hace el 15 de mayo del año pasado, pues un grupo de gente dijo: esta gente no nos representa, yo tengo la edad que tengo y yo no tengo perspectiva ninguna de futuro. Ese es el gran drama de este país, ¿no? Es decir, cuando vemos que una generación completa va a poder, no va a poder satisfacer sus necesidades en el sentido de realizarse como persona, de tener un proyecto de vida. Es decir, yo creo que estoy hablando de cosas que entendéis perfectamente todos, ¿no? Y por eso digo que afecta a todas las capas, porque al que ayer era funcionario y creía que tenía la vida resuelta, hoy ya le están recortando el sueldo todos los años y además ve que sus hijos no tienen perspectiva, como no sea que se vayan de aquí. Es decir, ya se está viendo realmente que esta franja lo tiene gris, pero después hay muchas personas que simplemente han trabajado toda su vida y que hace unos años se compraron una vivienda. Y es lógico que esa persona quiera una vivienda, es decir, tener una vivienda lo más... Me dicen que hable un poco más alto, pero la verdad es que estoy un poco cogidillo. Bien, simplemente por creer que el derecho al trabajo lo iba a mantener durante mucho tiempo, por creer que su derecho a una vivienda era algo normal. No estoy hablando del que cogía 6 millones y señalaba 7 pisos con 1 millón cada uno y lo vendía a los 3 meses. Estoy hablando del consumidor final, de aquel que compraba una vivienda normal. ¿Y por cuánto la compró? Pues la compró por un disparate. La compró por 3 veces lo que valía realmente, por lo que debería haber valido.
¿Funcionaba el mercado inmobiliario en ese momento? No funcionaba el mercado inmobiliario. Lo que ocurría era que cuando se estaban construyendo, y se presumía de ello, lo presumía Aznar y presumió Zapatero, que se hacían más viviendas en España que en Francia y en Alemania juntas, a pesar de que había sobreoferta de vivienda, a pesar de eso la vivienda seguía disparada, porque era un bien, como digo, de inversión. Pero todo esto no empieza aquí, todo esto empieza en la época de Reagan, con la desregularización de la banca, de los productos financieros, de los derivados, es decir, con dejar hacer a la banca el descontrol de lo privado, el descontrol de las finanzas, porque lo que estamos viviendo resumidamente es un descontrol de lo privado y desde lo privado y desde la finanza un control del Estado, que es el único que puede garantizar a la gente lo mínimo para subsistir y lo mínimo para vivir. Es decir, una apuesta porque aquí todo lo va a resolver la empresa privada y el mercado. Eso se llama neoliberalismo y el neoliberalismo nos va a llevar a donde nos está llevando. Porque realmente cuando la única obsesión es el dinero, evidentemente, si tú que algunos ganen mucho dinero es un factor que es fijo en el problema, lo único que es variable es lo que va a subir la gente para que tú tengas ese beneficio. Por eso el mundo funciona como funciona, porque las finanzas dominan a la política. Si todo el mundo reconoce que las finanzas han tenido la culpa de la crisis financiera, de la crisis económica, si todo el mundo reconoce eso, incluso llegó un momento que lo dijo hasta Sarkozy, que había que hacer un paréntesis en el mercado, hablaron de medidas como el impuesto a las transacciones financieras internacionales, el impuesto para que esos billones que diariamente se comercian en los mercados financieros, ahora menos, pero antes, pues esas transacciones estén grabadas con un mínimo que era el 0,01%, con eso era suficiente para poder salir adelante con multitud de problemas y, por supuesto, la desaparición de los paraísos fiscales. Porque el mercado no es libre. Aquí hay libertad para unos y, lógicamente, no hay libertad para otros. O sea, quiero poner el ejemplo de la libertad que haya tenido alguien para comprar una vivienda en las condiciones que él haya podido negociar. ¿Quién ha podido negociar? ¿Y con quién ha estado negociando? Pues con unos bancos que le presentaban ya unos contratos, y si queréis después eso lo desarrollo un poquillo más, unos contratos fijos con unas condiciones generales realmente leoninas que ahora se están sufriendo en sus caras. Bien, pues llegamos a una conclusión. Ayer el juez Pedraz dijo que la política o los políticos estaban en decadencia, ¿no? Es consabido que los partidos políticos, pues la verdad es que nos han mentido bastante, ¿no? Pero la gente los ha creído y en función de eso ha elegido básicamente entre dos opciones que al final, lo vemos en el recorrido, han hecho exactamente lo mismo. Es decir, que la diferencia entre la política que está haciendo ahora mismo Rajoy y la que hizo antes Zapatero, pues no tiene nada más que la intensidad que alguien pueda decir, este es todavía peor que el otro, ¿no? O el otro es peor. Yo creo que funciona la cosa muy fácil. Son relevos naturales de obedientes al mismo amo. Es decir, están absolutamente dependiendo de algo que yo califico como la dictadura financiera. Y eso que puede parecer muy fuerte, quiero que seáis muy conscientes de ella. ¿Dictadura por qué? Pues dictadura porque los que realmente deciden no los elige nadie, imponen sus mandatos a los gobiernos. Si partimos de esa dictadura financiera, que no es ni siquiera pues el Fondo Monetario Internacional, ni es el Banco Central Europeo, ni es la Troika, es decir, no es son gente más arriba de esa pirámide, ¿no? Esos son instrumentos de dominación, como ocurrió hace unos años en Argentina y en Latinoamérica, y en todos los sitios donde haya una debilidad van a intentar
sacar los máximos de beneficios sin contemplación ninguna. Es decir, todos los argentinos que yo conozco me dicen que está pasando en España lo que pasó en Argentina. Es siempre el mismo esquema y el mismo guión que nos lleva al mismo sitio hasta que el pueblo se levanta y hasta que el pueblo levanta su voz y empieza a resolver. Y se toman medidas drásticas, también medidas que van a causar sufrimiento, pero al final los ciudadanos vamos a tener que decidir entre sufrir para no conseguir nada o sufrir para tener esperanza. De todas formas, los ciudadanos vamos a sufrir. Y ¿qué quiere plantear? Que hay además una dictadura. Hay una dictadura, entonces todos los días, si escucháis bien a Rajoy ahora o si escuchabais antes a Zapatero, lo que nos está diciendo es que hay que hacer lo que hay que hacer, que hay que someterse a quien manda y que, lógicamente, después de vivir por encima de nuestras posibilidades, porque ese es el lema, es decir, son frases muy concretas, pero que llegan a la gente. Lo mismo que cuando nos decía Arnaz, España va bien, y todos sabemos hoy que allí empezó la desregulación de, por ejemplo, con la ley del suelo, de lo que nos vino después. O cuando Zapatero decía no hay crisis, o cuando decían no hay burbuja inmobiliaria, o cuando decían que teníamos el sistema financiero más seguro de Europa, que nuestros bancos, podrá pasar lo que pase en Europa, pero aquí nuestros bancos están saneadísimos. En ese momento además estaban saneados con el dinero de muchas personas a las que engañaron, estafaron vilmente con las participaciones preferentes. Y bueno, por supuesto, ya sabemos la cantidad de dinero de nuestros impuestos que ya llevamos puestos y el crédito que hemos pedido, dicen crédito sin condiciones, pero es el rescate a la banca para el que se han pedido 100.000 millones de euros. Eso, traducido, supone que cada español tiene que afrontar un capital de 10.000 euros. Cada español, perdón, 10.000 euros con los 300.000 que van a pedir de rescate dentro de unos días, en cualquier momento. Serían 400.000 la nueva deuda que sumada a la anterior. Con lo cual, saber esto es fundamental, saber que nos están entrampando, que nos están hipotecando y que lo que se dice que es un rescate a la banca y concretamente a la banca no solamente española, sino a aquellos a los que la banca española le debe, que son fundamentalmente los bancos alemanes, los bancos franceses. Es decir, que lo que es un dinero, un crédito que se dan los de arriba a los de arriba, pero que pagamos los de abajo. Y en realidad es una gran estafa que tapa un montón de estafas que han venido ocurriendo. Después, si queréis, en el coloquio lo comentamos y lo hablamos más tranquilamente, pero esa es la base. Entonces tenemos, básicamente, desde mi punto de vista, una crisis de representatividad. La democracia representativa no funciona. ¿Por qué la gente grita no nos representa? Pues porque no han funcionado ni los mecanismos de encauzamiento de la opinión de la gente hacia los partidos políticos y de los partidos políticos a las instituciones. Eso no funciona. Los partidos políticos son maquinarias electorales, maquinarias de engañar a la gente para que obtener el máximo poder en cualquier momento. Y todos sabemos que la corrupción en los partidos políticos ha sido generalizada prácticamente, con excepciones también, pero bueno, es decir, hay unos más que otros y lógicamente el poder que han tenido tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han hecho que estén continuamente en la prensa y lo que no sabemos, porque más que representar a la ciudadanía, lo que han hecho es disputarse ese papel de hacer lo que los poderes financieros en cada momento les iban diciendo. Desde este punto de vista llegamos ya a la situación concreta. ¿Qué hacemos ante todo eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo, ciudadano, ante esta situación? Pues algunos se lanzaron a las plazas, fundaron el 15M. Dentro del 15M algunos decíamos que ni políticos ni banqueros, pero dentro de ni políticos ni banqueros
priorizamos la lucha contra la banca. ¿Y a favor de quién? A favor de las víctimas, a favor de esas personas que, os puedo asegurar, porque convivo con ellos, se sienten en principio absolutamente culpables, se sienten derrotados, se sienten fracasados, pero gente que a lo mejor tenía una pequeña empresa de construcción hace 3 días, y yo tengo alguno que ha sido en Córdoba joyero, personas que bueno, creían que la vida le iba a sonreír, y sin embargo hoy están en una situación que se pueden ver, y de hecho hay mucha gente que se ve ya en las calles. En un pedidódromo que hay cerca de mi despacho, en el centro de Córdoba, he visto hasta una ATS, he visto por supuesto albañiles, he visto a gente, no sé si aquí ocurrirá en Almería igual, pero realmente la situación para esas personas es muy complicada. Y nosotros empezamos a intentar que se empoderaran, que comprendieran lo que les estaba ocurriendo, que supieran que de víctimas se puede pasar a actuar unos a favor de otros y en ayuda mutua conseguir que decirle a la banca que hay derechos, decir a los jueces también que hay un artículo 47 de la Constitución que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y que ordena a los poderes públicos evitar la especulación. Ese artículo 47 evidentemente ha sido siempre desconocido, pero es el acuerdo que tenemos los ciudadanos unos con otros para convivir, es la Constitución. Y si eso, lo que se ha hecho es lo contrario, y en vez de evitar la especulación es soplar todo a favor de la especulación, evidentemente ahora no podemos cargar todas las tintas sobre un sencillo ciudadano que no es un sencillo ciudadano, son cientos de miles de desahuciados ya los que van en España. Por eso la realidad nos lleva a intervenir. Y esa realidad nos lleva a comprometernos para que, si no es posible después de pelear en Córdoba, pues yo me puse en contacto con el Colegio de Abogados, hemos montado un turno especial de abogados, que lo que hacemos es intentar poner todos los palos en la rueda para ganar tiempo, para forzar una negociación, y afortunadamente de los 100 y pico casos que nos han llegado, pues todavía no ha salido nadie por la puerta, pero salen 3 al día en la provincia de Córdoba. 3 familias pierden su casa y 526 familias en toda España. 526 familias diarias. Ese drama, seguro que pronto nadie desconocerá a alguien que no ha pasado por ahí. Lo mismo que el drama del paro, es algo generalizado, y familias de clase media o clase media alta pues están viendo que, si no ellos, sus hijos, sus nietos, el futuro está absolutamente negro para la generación. Y ante eso, pues hay gente que decimos que hay que ponernos a trabajar, y para trabajar hay que unirnos, y tenemos que oponernos y dar respuesta a lo que no nos gusta, pero también tenemos que proponer salidas, también tenemos que hacer apuestas por algo distinto, y tenemos que confiar en nosotros mismos. Cuando contemplamos lo que hay en la política, pues muchas veces uno se da cuenta de que cualquier persona, cualquier ciudadano, tenemos que tener ningún complejo, podría hacer un papel mejor que el del que están haciendo. Y cualquier ama de casa, cualquier madre, sabe administrar mejor los recursos que pueda hacerlo el ministro de Hacienda. Todo el mundo sabe que no se va a entrampar, se va a entrampar para sacar a su hijo de una enfermedad o para que su hijo tenga una buena educación. Para eso es para lo que hay que entramparse. Y eso es lo que debería haber hecho un buen gobierno. Entramparte para algo que mañana te va a dar un fruto multiplicado. Infraestructura, investigación. Un país sin investigación, ¿cómo va a desarrollar? Investigación además para ahorrar energía, para multitud de cuestiones que están planteadas y que están al alcance de la humanidad. Si
El problema de la humanidad hoy no es que no haya ciencia, ni haya investigación, ni haya producción, si es que lo que no sabemos gestionar es la sobreproducción, la sobreabundancia, si es que sobra de todo. Es decir, que la humanidad, parece que hemos salvado miles de acontecimientos, de desastres, no vamos a ser capaces de salir de una crisis donde hoy se produce todo, si es que la técnica, la ciencia hoy lo produce todo, pero, como dijo Gandhi, hay de todo para todos, pero no hay suficiente para colmar la ambición de unos pocos. La ambición de unos pocos, incluso con sobreproducción, puede ser que no lleguemos a ninguna. Bien, pues, como digo, se han producido estas respuestas, y cuando he hablado de propuestas, ya me estoy refiriendo al Frente Cívico Somos Mayoría. Se basa en una cosa muy sencilla. Se basa en que un hombre como es Julio Anguita González, al que creo que no hace falta hablar mucho de él, y que es una persona que ve con preocupación toda la realidad, es un hombre que conoce por dentro la política, ha sido una rara avis en la política. Hoy todo el mundo dice, incluso Felipe González que lo firmó, que Maastricht era un desastre. Maastricht es simplemente la obligación de que por encima de todo hay que pagar la deuda que contrae un país. Es decir, el control del Estado y el descontrol de lo privado. Que hay que tener un determinado nivel de deuda que no se puede sobrepasar y un nivel de déficit en lo público. Sin embargo, se han olvidado de controlar lo privado. Como digo, prácticamente, si comparamos las cifras de deuda actuales, la deuda pública era un 10% de la deuda externa del país, tanto de familias, empresas y bancos, comparativamente. Bueno, pues eso era Maastricht, y el euro, fundado en esa realidad, era una locura. Se le echaron encima todos los partidos, incluso parte de su partido Izquierda Unida, los sindicatos, todo el mundo dijo que estaba loco. Sin embargo, todos sabemos que viene la crisis financiera de la falta de política, desde la desregulación que empezó con Reagan y Thatcher, en Europa Maastricht, y que se ha constitucionalizado con la modificación del artículo 135 de la Constitución, que, como sabéis, ya sí que ha dejado vacío de contenido todo el resto de la Constitución. Aquí lo único que está garantizado es que cobren los bancos alemanes, es decir, por ley. O sea, no hay ninguna posibilidad. Podrá faltar de todo en todos sitios, pero por ley y constitucionalizado, eso es lo único que... Así que el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a que una persona en situación de dificultad o de dependencia tenga protección, eso todo eso es accesorio, es decir, todo eso es prescindible. Lógicamente, esa realidad es la que tenemos, esa es la realidad que tenemos, y se ha hecho además de espaldas al pueblo. Si la Constitución era lo que a todos nos unía, lo que era fruto del consenso en un momento también difícil, donde salíamos de una dictadura, donde, bueno, pues todo el mundo hizo renuncia, bueno, pues eso que era un acuerdo se ha roto, pero además se ha roto de un hachazo, y desde mi punto de vista completamente una reforma inconstitucional, porque afecta a toda la Constitución, y lógicamente el pueblo tuvo que ser consultado. Y quién sabe que hace un año y pico, en agosto del año pasado, a principios de septiembre, se modificó la Constitución para que eso fuera así. Pues bien, ¿y qué hace Julio Anguita? Pues Julio Anguita lo que plantea es que, en principio, mucha gente le ha dicho, si tú volvieras, porque tú sí que eres honrado, porque tú sí que además has renunciado a tu paga, porque tú eres un tío digno, porque tú eres un tío fenomenal y tal y cual, pues ha dicho, yo solamente creo ya en la ciudadanía, con independencia de que cada uno tenga su ideología, cada uno haga lo que haga, pero yo solamente creo en algo que es evidente. Todos estamos sufriendo, todos podemos aportar, todos incluso no sabemos que sabemos cosas que podemos hacer en nuestra participación política. Yo soy el primero que me quito, yo tengo mi carné político, aquí lo dejo,
y desnudo de cualquier tipo de condicionamiento, me uno con otros ciudadanos, los que quieran, para hacer un contrato en base a un programa de mínimo, lo que nos une, lo que nos puede hacer fuertes para hacernos valer en el contrapeso del poder, no contra el gobierno, sino contra quien manda en el gobierno, en la balanza del poder. Es decir, que en este caso podríamos estar hablando de botín, estamos hablando de realmente la gente que decide qué se hace en cada momento. Porque, sinceramente, yo estoy convencido de una cuestión. El poder, no creáis que Rajoy lo tiene en función de los votos que tiene, ¿no? El poder real de Rajoy está basado en la banca, en las empresas del IBEX, en el Fondo Monetario Internacional. Está colgado de ahí, de arriba, no está sustentado abajo. No está sustentado abajo. Y lo que tenemos que hacer los de abajo con independencia, cuando digo los de abajo, digo el 99% de la población. Digo la inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Es organizarnos en lo elemental. ¿Y cuál es lo elemental? Los derechos humanos. Y tenemos la base precisamente en la Constitución y en los derechos humanos para hacer valer principios elementales. El derecho a la participación política. El derecho a que la ciudadanía traslade y cumpla el artículo 1.2 de la Constitución, que dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Si esa es la base de la democracia, ¿por qué la soberanía nacional, que somos los que estamos sufriendo? Nos ponemos de acuerdo que vamos a garantizar, por encima de los mercados, por encima de todo, que todo el mundo coma, que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo reciba educación, que todo el mundo tenga garantizado la sanidad, eso, y además en unas condiciones, pues tendremos que hacer ponernos a pensar cómo, en un programa, y ese programa lo vamos a hacer valer por encima de todos, de quien sea, porque es nuestra voluntad colectiva, mínima, lo que nos une, por encima de cualquier historia. Un frente ciudadano, una red de personas, de grupos ciudadanos que, desprendidos de cualquier otra condición, quieren hacer realidad su poder que está en base a sus derechos, en base a los derechos humanos. Los derechos son como los músculos, todos tenemos músculos, pero si no los ejercemos, al final el cuerpo languidece y somos realmente esqueletos. La única posibilidad de ser un pueblo que tiene derechos, que cumple con sus deberes, es ejercer tanto una cosa como la otra, los derechos y los deberes, y en función de eso aplicar realmente los principios constitucionales. Por ejemplo, se está cumpliendo que todo el mundo, todos los ciudadanos contribuyan en función de su renta al sostenimiento de las cargas públicas, al sostenimiento de un Estado. ¿Es eso así? ¿Sabéis que Amancio Ortega, el dueño de Sara, la tercera fortuna del mundo y la primera de España, tiene una CICAG y paga el 1% de los beneficios nada más? El 1%. ¿Sabéis que, según los datos estadísticos, los trabajadores son los que más pagan? Pagan más que profesionales, ¿sabéis que entre la opción de la imposición directa, concretamente el Partido Socialista quitó el impuesto de patrimonio y rebajó tanto el impuesto de sociedades como el IRPF en épocas de bonanza? Todavía no se ha vuelto a poner el impuesto de patrimonio y ya sabéis por dónde vamos con el IVA, que ha subido nada más y nada menos que 6 puntos en un año y pico. Eso lo paga igual el que le van a quitar el piso y va a comprar un bote de leche, o va a comprar cualquier
cosas. Lo paga igual el rico que el pobre, con lo cual no todo el mundo contribuye por igual. Es más, dinero que coge una persona, dinero que gasta porque tiene necesidad de gastarlo, porque es que no tiene comida y tiene que gastarlo. Sin embargo, el que tiene mucho gasta poquito más, gasta un poquito más, pero no gasta mucho más que el de abajo. Por lo cual, el impuesto al consumo, los impuestos indirectos, son regresivos y son absolutamente, si se basa la fiscalidad en eso, pues lógicamente nunca vamos a salir. Tendremos que hablar de esto. Tendremos que hablar, lógicamente, y por eso hay un programa sobre el que 10 puntos que Julio Anguita propone, tendremos que hablar de controlar los grandes sectores de la economía. Es que no hemos quedado... España tenía grandes empresas, tenía que eran nacionales y se han privatizado todas. Pues tendremos que controlar eso. El mundo dice que vamos a llegar muy pronto al pico del petróleo, es decir, que a la máxima producción, a partir de ahí, vamos a bajar, y eso puede tener consecuencias tremendas. Si no diseñamos una política de energía sustentable, pues lógicamente lo vamos a pasar muy mal. La humanidad evoluciona hacia un cambio climático que ya es más que evidente. La Tierra es finita y, lógicamente, son recursos limitados que, lógicamente, no podemos estar haciendo economía como si eso fuera ilimitado y como si no podemos reproducir nada más que lo que tiene la Tierra. Lógicamente, eso tiene que estar también contemplado en nuestra visión como ciudadanos, de que nos va a afectar y mucho, nos va a afectar y mucho. En fin, como quiero dejar sobre todo tiempo para que hablemos de igual a igual, es decir, que como habéis visto yo he intentado hacer pues una reflexión de los motivos que me impulsan a estar en estas cuestiones. Aquí hay compañeros de estos desahucios de Almería y hay compañeros de Frente Cívico. Os puedo asegurar que el fruto del trabajo, al menos en estos desahucios, de momento, porque Frente Cívico llevamos pocos meses, aunque ya son más de 20.000 personas, bueno, los últimos datos de hace 10 días eran 20.000 personas los que se habían inscrito, ¿no?, como ciudadanos y que van a funcionar. Ahí no hay... esto no se va a presentar a las elecciones, esto no es un partido político, esto no es para... esto es, de momento, nada más que una red ciudadana de poder que vamos a poner un programa por delante, un acuerdo, y que vamos a luchar por él, nada más que eso, y que tenemos como referente los derechos humanos, así nada más, pero nada menos, que va a concienciar a la gente y que, desde mi punto de vista, puede ser una experiencia absolutamente nueva y esperanzadora. Pero hablando de estos desahucios, yo quisiera transmitiros la cara de alegría, de empoderamiento, que es sentirse importante, sentirse que vale algo, después de haber atravesado todo un periodo donde no se ha podido pagar una hipoteca, no se ha podido, y al final, con la ayuda de todos, haber conseguido muchos acuerdos que ya hemos conseguido, por el cual se han quedado libres de deuda, o sea, que han entregado la vivienda, con lo cual se han quedado sin... O sea, algo que no está contemplado legalmente, pero que lo hemos conseguido con la fuerza, con el apoyo de unos sobre otros, y además se han quedado en su casa, con un alquiler de 200 euros al mes, en su propia casa. Cuando ves la liberación que supone para esa familia y saber cómo lo ha hecho, los transforma, le sirve para ayudar a otros, para quedarse ahí y para recibir a otros, es como tantas organizaciones que transforman el sufrimiento en potencia, sufrimiento en energía, y desde abajo, desde las víctimas, y cuando digo víctimas digo los millones de parados que hay, las millones de familias que tienen problemas, que tienen que ver cómo sus hijos se van a Alemania, o que vean cómo se le va la vida sin poder formar una familia, sin poder comprar una vivienda. Eso hay que transformarlo, todo ese sufrimiento hay que transformarlo en energía positiva. ¿Cómo se hace? Empezando a andar, comunicándose, no quedándonos en nuestra casa.
Esa es la única receta. ¿Cómo lo hacemos? Desde abajo. Por ejemplo, y ahora me vuelvo otra vez al Frente Cívico, asambleas que deciden qué hacer en cada sitio concreto, que se ponen al servicio de otras organizaciones. Por ejemplo, a mí me encantaría el Frente Cívico que apoyara, por ejemplo, estos desahucios, y que en vez de 200, 300 personas, cuando vamos a decirle que esta familia no se quiere ir, que estamos aquí porque que sepáis que en esa trinchera donde la banca se enfrenta al indefenso ciudadano, en esa trinchera donde el gran poder de arriba se concentra contra un sencillo ciudadano, ahí están ciudadanos también defendiendo a esa persona. En esa trinchera que hay, esa es para mí la trinchera entre los agresores, no solamente de este país. En este momento le ha tocado a este país, le ha tocado a Grecia, le ha tocado a Irlanda, le ha tocado a Portugal, porque sencillamente esta franja les interesa, quizás porque el euro estaba fuerte y eso les podía hacer sombra al dólar, porque la economía americana está muy mal, en fin, pero no quiero entrar en ese tipo de cuestiones. Simplemente nosotros tenemos que quedarnos con una cosa: nuestros derechos humanos. Y recomiendo que los leáis, la Declaración de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que leamos nuestra Constitución, que veamos, es realmente descorazonador leérsela, Yo el otro día, para hacer un artículo sobre el cumplimiento, y es descorazonador. Bien, voy a terminar leyéndoos el otro día me pidieron en la cadena SER que hiciera una firma de 1 minuto y medio y tal. Como era la primera vez, pues me tomé un poquito más. Y os voy a leer lo que quise sintetizar en ese pequeño, son 3 minutos nada más, y creo que puede servir como final de esta intervención. El presente y el futuro de la mayoría es gris, pero ya son millones los que lo tienen muy negro. Ni gobierno ni economistas dan razones para la esperanza. El sufrimiento del pueblo debe seguir. Nadie se moja ya en predecir su final, pero todos coinciden en que lo peor aún no ha llegado. Vivimos en el reino del engaño permanente. Las mentiras de ayer provocaron las estupideces de hoy, y esta es el desastre, la caída al abismo de mañana. Ayer España iba bien, nos dijeron. No había crisis, nos decían. No había burbuja inmobiliaria. Teníamos el sistema financiero más sólido de Europa. Hoy nos dicen que tenemos necesariamente que hacer más sacrificios que ayer, pero menos que mañana. Pero ¿cómo se sacrifica más el que ya está buscando comida en la basura y el que le han echado del trabajo y de su casa? Dice Rajoy que no podemos gastar más de lo que tenemos para salir de este. Pero es lo cierto que algunos están amasando grandes fortunas, destrozando la vida de la mayoría, que rebosan los paraísos del dinero negro, que son perdonados los fraudes fiscales, indultados los ladrones de cuello blanco, y la corrupción campa sin control. Dice el rey que debemos remar juntos y recuperar el espíritu de consenso de la transición. Se lo dijo a Rajoy y a Zapatero cuando ellos solos acordaron a espaldas del pueblo hace un año modificar la Constitución para garantizar el pago de la deuda externa y sus intereses leoninos a costa de nuestros derechos. ¿Es posible el consenso de una mayoría sacrificada con sus verdugos? ¿El consenso de los poderosos que evaden impuestos con el pueblo que paga y que nunca decide nada? El acuerdo, una vez más, es que la soberanía nacional significa para el pueblo obedecer y callar. Ante esta situación que unos llaman crisis y otros llamamos la mayor estafa jamás contada, ¿cuál es la respuesta ciudadana? Del pueblo surgió el 15M y hace 10 meses los electores cambiaron para que no cambiara nada, una traición por otra. Pero solo una mayoría unida, organizada por ella y para ella, puede parar el mayor desastre de las últimas 5 décadas en este país. ¿Queremos unirnos para hacerlo o vamos a seguir discutiendo si son galgos o podencos mientras siguen secuestrándonos con la excusa del rescate de cientos de miles de millones de euros? Ese rescate es el mayor secuestro, la mayor mentira y la más alta traición que se cometería contra un pueblo hoy indefenso y dividido. Es un préstamo que se hacen los de arriba a los de arriba y pagamos los de abajo. Es una estafa para cubrir otras muchas. Saber lo que pasa no nos puede llevar al miedo, sino a la búsqueda de alternativas ciudadanas en beneficio de la inmensa mayoría.
Hagamos realidad que la soberanía nacional reside en el pueblo español, como dice el artículo 1.2 de la Constitución española. ¿Quién sino nosotros podemos hacer realidad lo que hoy solo es papel y tinta? ¿Quién sino el pueblo debe decidir lo que es posible y lo que es inevitable? ¿Quién nos puede prohibir la esperanza? Terminamos. Quería preguntarle a este señor, que ha sido magnífico el intervención que ha tenido, pero Gracias. tengo mis peros. Lógicamente. La banca, los distintos gobiernos, los sindicatos que se llevan unos cuantos millones buenos, que no sé en qué lo gastan, incluso el periodismo, parece que se tapaba la nariz y miraba para otro lado cuando todo esto iba vamos a decir. Y yo tengo amigos o conocidos que me han dicho, oye, invierte, que da 1 millón y están haciendo el cimiento y cuando vas a darle a la casa, que nos vas a dar 2 millones, te dan 10. Digo, no, es que eso no me gusta porque eso es un atropello, eso es ganar un dinero sin haberlo sudado y sin haber expuesto nada, porque gastarse 2 millones y que le den 10, me parece que sin tener empleados ni pagar impuestos, parece que es el huevo de color. Bueno, pues la gente miraba para otro lado, los ayuntamientos de socialistas y los pepistas y todos. Parece que eso era bien y además se le aplaudía mucho a todo el que estaba metido en la construcción. Y ustedes, los que estaban preparados, no hay nadie que le llame la atención que esto no podía llegar a buen puerto, porque es que se estaba gastando, es que era una alegría. De una casa de este año, desde 20 millones se va a 30 mañana. Eso no es posible. Y claro, los albañiles, por digo, con todo mi respeto, pues ya se sabía lo que había y decían, no, yo quiero 3.000 euros o 4.000 euros. Pues, y ya estaban cobrando más por ingeniero. Y no es que tenga menos derecho que un ingeniero, pero un ingeniero se ha tirado 20 años estudiando y venía los cuadros días estaba poniendo ladrillos. Entonces, en esto había una locura. Y había una locura de parte de los gobiernos que no han dicho, porque Zapatero decía que esto era el país de Jauja, pues no es el país de Jauja. Y ahora resulta que todo esto que está diciendo que es la pura verdad. La solución se pone muy negra. Yo creo que habría que mirarla con un poquillo de más buena. Yo lo digo por los periodistas y por los dados que se lanzan el PP y el PSOE, que eso es de pena también, porque vendemos una España ya de pena. Y hacía falta que se vendiera algo mejor que el cerco al Parlamento o cosas por el estilo. En España tenemos todavía cosas que merece la pena mirarlas y poner un poquillo de cada uno de su parte y hombro con hombro se puede trabajar y salir de esto. Pero desde luego, como se está ahora mismo diciéndose perrería uno a otro y los bancos ahora nos acuerdan que ellos han tenido más medios que nadie para tener buenos asesores fiscales y buenos economistas que le digan esto es ruina, y las cajas que usted ha inventado con nostalgia porque realmente son también admirados por otro lado, porque no sabían que estaban dando dinero a un pobre que gana 1.000 euros y no puede pagar 30 millones y encima dice no, y 5 que te doy por los muebles para el coche. Por favor, es que aquí estamos pasando todo el mundo, todos los pueblos juntos. Yo quería preguntar qué opinión le merece visto que hablan del decrecimiento. Y luego, respecto a esto, esta mañana en una charla, una señora Amparo Muñoz decía que lo que hemos llamado nosotros aquí en España bienestar social, estado de bienestar social, debería haberse llamado estado de justicia. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar social, ¿para quién ha sido? Es una pregunta que queda ahí en el aire. ¿Para quién ha sido el estado de bienestar social? Y luego, respecto a la respuesta ciudadana a la crisis, yo encuentro que no se está viendo. Se ve en el 25S en Madrid, en algunos puntos de Barcelona y Sevilla, pero para los 47 millones de españoles que somos y que Rajoy, don Mariano ha felicitado a los que se han quedado en casa, es que yo encuentro que son pocos los que han salido.
para cómo está la situación. O sea, que me ha gustado mucho cómo ha presentado la crisis que tenemos, todos los datos que ha aportado, porque me ha gustado y creo que es así. Entonces, ¿dónde están esos movimientos sociales? Aquí en Almería, pues no somos muchos, en la capital somos 180, 185 mil habitantes, pero ¿quién va a manifestarse? ¿Qué movimientos sociales hay aquí que luego les engañan y, por ejemplo, los líderes de EPU son del 15M? Si no se trataba de meterse en partidos. Entonces, ¿cómo podemos, la respuesta ciudadana a la crisis, las podemos enfocar si ya nos engañan y nos creemos el engaño y como toros vamos atrás? Una pregunta que hago. Sí. Bueno, sobre el tema de las dos primeras yo lo voy a resumir. En realidad lo que se nos viene a decir es que el mismo mensaje, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es decir, lo que mantiene usted y quizá también el primer interveniente, en el sentido de que pues es verdad sobre lo que decía el primero, que no se ha fomentado la cultura del alquiler, es muy sana en Europa, es mucho mayor la cultura del alquiler en la vivienda. Aquí todo el mundo quiere tener la propiedad y tal, pero lo de vivir por encima de esas posibilidades es realmente absurdo. Con todo los respeto a quien lo dice, y se nos está metiendo a todo el mundo a culpabilizarnos de que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Bueno, seguramente muchos sí, y yo estoy de acuerdo con los que dicen que nos han robado mucho más de lo que nosotros es posible que se nos robe, por tanto estamos así. Es decir, no es cierto, las posibilidades no las marcamos los de abajo, nos las marcan desde arriba. Han sido ellos los que han fomentado la cultura de la propiedad de la vivienda. ¿Cómo te vas a alquilar si por lo mismo te pagas el piso? Te han vendido las hipotecas por la... Bueno, así, es que... pero además todo desde arriba, y además los pobres bancarios, y yo tengo muchos amigos que trabajan en banca, es que no tenían, o hacían lo que les decían, o los lanzaban, o vendían preferentes, o tenían que obligatoriamente tantas hipotecas, y eso ha sido una barbaridad. Ahora mismo hay 9 millones de hipotecas en España. Eso, la publicidad, ¿no recordáis la publicidad de la hipoteca? Había de todas, O sea, y en realidad lo que era una red donde ha caído mucha gente, y es verdad. Pero tenemos que ser conscientes para defendernos de un montón de mensajes que, como digo, son mentiras absolutas, mentiras que nos llevan a equivocarnos, como que todo lo que está ocurriendo es inevitable. No es así. No se pudo prever, usted me decía también, no se pudo prever, no había gente, muchísima gente lo ha dicho, muchísima gente, 10 y muchos años antes lo dijeron. Esto, pero además cualquier ciudadano con cabeza lo podía intuir. Cualquier ciudadano que no estuviera absolutamente, bueno, evidentemente, es que lo que pasa con la publicidad es que, aunque sea mentira, como te la repitan 100 veces, te la crees, Y cuando, es decir, había gente, cuando decían que España iba bien, que aunque ya estaba mal, pues ya al final también estaba bien. Y bueno, Zapatero tuvo menos éxito con lo de que no había crisis. Y ahora con que es inevitable, que solamente se puede hacer lo que se puede hacer, una cantilera, unas frases que se repiten 500 veces para conformarnos, para engañarnos, para que ya hay bastante silencio en la sociedad. ¿Cómo puede, si del silencio y de no saber depende que muchos trabajadores conserven su puesto de trabajo? Cuando hablas con algunos que están, ¿en qué situación está hoy un trabajador? ¿En qué situación? Yo lo puedo decir hasta... O sea, hay gente que está ganando 500 euros por 7 horas de trabajo. En esa situación y sin derechos y temblando. Es decir, ¿quién va? Se fomenta que se hable, se fomenta es decir, los ciudadanos tenemos muy poquito margen si nos escuchamos todo esto, pero tenemos mucho margen. Es un ejemplo que me pasó a mí con el tema de las hipotecas. Como abogado, es decir,
Yo tenía siempre entendido que contra una ejecución hipotecaria de un banco no se podía hacer absolutamente nada. Hoy he descubierto que hay un mundo que hacer. Y cuando alguien dice no puedo hacer nada, esto, bueno, pues si asumimos que lo que otro nos dice que es posible, es lo único que es posible, es que somos esclavos. No sé si me explico. ¿Qué es posible? Lo que nosotros creamos que es posible. Lo que nosotros, el margen de nuestra libertad es lo que nosotros asumamos como posible. ¿Y cómo no va a ser posible que la gente, todo el mundo coma hoy? ¿Cómo no va a ser posible que todo el mundo tenga un techo? Como lo tenga que tener, por supuesto que sí. El otro día estuvimos en la Corral a la Utopía, que hay aquí unos cuantos, y estamos proponiéndoles fórmulas. Estamos proponiendo fórmulas, hemos propuesto, pero no solamente nos dedicamos a proponer cosas, y hemos propuesto que se le ponga un impuesto a la vivienda desocupada a partir de la tercera. O sea, las dos primeras cualquiera puede tener 2 viviendas, pero a partir de la tercera, y progresivo, para que toda esa vivienda salga al mercado, porque hoy el mercado no responde a la realidad, no se venden pisos, por tanto están bloqueados. Si están bloqueados, todas las subastas quedan desiertas, con lo cual al final se tienen que conformar con el 60% del valor y se tienen que quedar endeudados por el resto. ¿Sabéis lo que es perder la vivienda, perder el trabajo y quedarte con 100.000, con 150.000 euros de deuda? Eso le ocurre hoy a cualquiera, de cualquier partido, de cualquier situación. Seamos conscientes, le puede pasar a cualquiera de estas salas, incluso. Y esa es la situación que tenemos que abordar, desde esa conciencia de que, como aquellos decían, hoy no han venido por mí, mañana vinieron a por aquel, pero yo no era, y el otro, pero yo no era, pero ahora vienen a por mí y ahora yo no tengo a nadie que me ampare. Tenemos que unirnos solidariamente, y esa es mi propuesta. Y el decrecimiento, claro que estoy de acuerdo con el decrecimiento, pero eso será en un nivel de conciencia que hoy no tenemos, porque hemos hablado de crisis financiera, de crisis política, hemos hablado de crisis fiscal, en el sentido del déficit, hemos hablado pero no hemos hablado de la crisis ética, que es la que está por debajo, y la crisis ecológica. Para que haya decrecimiento tenemos que tener otros valores. No podemos ser en lo que nos han convertido, en robots que estamos teledirigidos. Y si no vamos a ese gran templo que hoy son las grandes superficies, a adorar al Dios consumo, pues no nos sentimos realizados. Entonces, se puede vivir mejor con menos. Se puede vivir mucho mejor con menos. Se puede vivir más sano. Se puede vivir más ecológico, evidentemente. Pero eso da para otra conferencia que le podía dar Carlos Taibo, por ejemplo. Hay esa pequeña medida, perdón si o había alguna, esa pequeña medida que es el impuesto a la vivienda desocupada, da muchos frutos, puede dar muchos frutos, puesto que los bancos fundamentalmente, que son los tenedores hoy de la vivienda, tendrían que inmediatamente, ya les queman en las manos, algunos de ellos lo que están haciendo, por ejemplo el Santander, es, imaginaros, han comprado en el 60%, se han quedado siguen entrampados al hipotecado, pero ahora todo eso ellos lo transfieren a una sociedad que además le estamos siguiendo el rastro, en algunos llegamos a Bélgica, o llegamos y lo están vendiendo por el 10% del valor de tasación, se lo están quitando. Ya sabéis todo el tema del banco malo, donde van a poner toda la porquería de los bancos para que la paguemos los ciudadanos en un banco malo y tal. Pero lo que quiero decir es que si se impone, o sea, se pone ese impuesto, lógicamente, un impuesto que es evitable, se puede eximir del impuesto si alguien que tiene 4 viviendas, pues las pone en alquiler, y las pone en alquiler bajo un contrato de alquiler condicionado por la administración. Todo el mundo, todos los alquileres que hay, muchos que hay en negro, saldrían aflorados y lógicamente porque les interesa demostrar que tienen una vivienda pero que la tienen alquilada, y lo negro se vuelve blanco. Con lo cual es una medida que nos hemos propuesto la Consejería de Vivienda, y que lo que hace no es que le pedimos dinero, sino todo lo contrario, que genera dinero que queremos que se reinvierta lógicamente en vivienda. Para esos problemas como el Banco Santander, de que una vez conseguida la vivienda la transfieren por el 10%, la transfieren teóricamente, pues son sociedades que crean ellos para quedarse con esa cuestión y evitar
el conflicto que tienen con el inquilino para que no pueda... O sea, yo no tengo ganas, yo ya la he vendido, me la han adjudicado y automáticamente contigo dentro y todo, yo la he vendido ya. Pues nos encontramos que no tenemos enemigo, no encontramos al enemigo, digamos, al propietario, al que tiene interés en el desahucio. Para evitar eso, derecho de tanteo y de retracto, es decir, tanto el que sale de la vivienda como la administración puede tener la opción de quedarse por ese 10%. Por ese 10% que tú te lo vas, entre otras cosas, para no tener que provisionar ante el Banco de España todo el crédito, pues se lo quitan de en medio. Y en esa situación, pues lógicamente, el derecho de tanteo y de retracto, la opción de que antes que ese banco, que termina en Bélgica y no sabemos cuál, que se lo quede tanto por el 10%, a lo mejor ya sí lo puede comprar esa persona. Y si no, la administración. Entre otras muchas medidas. Esa es una medida, pero hay muchas más. Estuvimos un día y medio el otro día en La Corral, a la Utopía, esas 36 viviendas que han ocupado todo un bloque de Bankia vacío y que ayer le cortaron de nuevo el agua. El alcalde de Sevilla le ha cortado el agua a personas que yo conocí, que muchas de ellas son maltratadas, que muchas, en fin, que venían de la calle. El alcalde de Sevilla le ha cortado el agua. Ya le habían cortado la luz, ahora le cortan el agua, lógicamente cualquier día entrarán y las tirarán a la calle. Bueno, pues allí estuvimos un día y medio y hablamos de muchas cosas, de cooperativas de uso de vivienda, 40.000 cosas, pero bueno, esto es una conferencia sobre otro tema y no quisiera tampoco aburrir a los que no tengan interés en esta cuestión. Bueno, yo son dos cosas. Una es más que una pregunta, un pequeño comentario, o sí, también una pregunta, recabar la opinión sobre lo que voy a decir. Es referente a lo de vivir por encima de las posibilidades. Yo creo que cuando esto se está utilizando, como de hecho se ha utilizado, en plan recriminatorio y culpabilizante, ciertamente no es de recibo. Pero tampoco me parece que se pueda alegremente desestimarlo en el siguiente sentido. Precisamente el ciudadano de base, ese no vivió por encima de sus posibilidades, porque a él hacía lo que podía, el banco le daba, luego si podía hacerlo, se lo compraba. Bien. Las posibilidades eran las posibilidades reales a un nivel de conjunto mal gestionado, ¿no? Entonces, sí es cierto que en ese sentido se está viviendo por encima de unas posibilidades reales de hacerlo. Ahora, ¿por qué ha podido ser eso? Porque se ha estado engolosinando con una alienación, es decir, ha habido una falta de sentido crítico y creo que en eso sí tendríamos que interpelarnos todos, porque hemos picado un anzuelo, de acuerdo, nos han puesto la carnada, pero lo hemos picado por falta de sentido crítico. Eso era un comentario y quería un poco saber la opinión. Y la otra es una cuestión técnica de procedimiento jurídico que desconozco. Es a tenor de lo del artículo 47 de la Constitución. De pronto me ha hecho pensar, bueno, el Tribunal Constitucional, habiendo sido la especulación algo no solo endémico y epidémico, el Tribunal Constitucional es que no puede actuar de oficio o que puede pero se ha inhibido también. Sí, yo conozco una amiga que empezó con el tema de la corrala, que estuvo en la corrala en Sevilla, la primera que hubo. Allí ella, pues, antes de eso, empezaba a prepararse este movimiento y también hicieron en Sevilla un censo de todas las viviendas que había vacías. Censaron, no sé cómo lo llegaron a hacer porque son bastantes decenas de miles, están vacías y lo censaron. No se puede hacer, por ejemplo, en la medida y el resto o exigir por ley que se censen las propiedades que están vacías, tanto lo que son los solares, lo que son las casas y pisos que están vacíos, como lo que está hipotecado, o para saber realmente, hacer un censo, como antiguamente era un censo de las propiedades, saber realmente qué propiedad está en uso, en desuso o en especulación y quiénes son los propietarios, y esos propietarios son realmente, veremos quiénes son los que tienen los controles de las ciudades, pues son al final entramados. Si me permite, voy a empezar por lo último y después le contesto. Bueno, en la propuesta que hemos hecho va hasta cómo haríamos ese censo, con la participación lógicamente del ayuntamiento, incluso de las comunidades de vecinos. Lógicamente hay un primer método que es contrastar el padrón con el catastro y ahí sale dónde vive cada uno y qué
vivienda no tiene, pero después hay otro tipo, incluso los consumos de agua, es decir, que hay 40.000 posibilidades de hacer un absoluto y real con la participación censo de la vivienda desocupada para que sea un impuesto absolutamente transparente, y que si ese impuesto se hubiese puesto antes, pues a nadie le interesaría comprar 7 viviendas para dejarlas vacías, puesto que tendría que pagar un impuesto, además progresivo. Se hubiera intervenido, ¿veis? Porque la economía no es algo que sea neutral. Toda medida económica favorece a uno o favorece a otros. Es decir, quien diga... Por eso lo importante es la política, la decisión política, qué voluntad tenemos. Y dependiendo de lo que queramos, tomamos unas medidas a favor de uno o tomamos otras medidas a favor de los... ¿Qué ocurre en España y en el mundo hoy? Porque todas las medidas se dan contra el ciudadano. Y los ciudadanos estamos así. Y efectivamente, los ciudadanos tenemos responsabilidad. Si yo no he venido a decir otra cosa, en todos los sentidos tenemos la responsabilidad. Y lo he dicho antes que por acción o por omisión todos somos responsables. Yo no quiero venir aquí a decir que somos menores de edad y que la culpa es todo lo demás. Ellos hacen su juego. El problema es que nosotros no hacemos el nuestro. El problema es que no hablamos, que no nos educamos en valores, que no realmente nos empoderamos unidos para hacer otra cosa. Claro que esa es la situación. Y lógicamente, como los valores hoy son el individualismo, la insolidaridad, el que yo, pues evidentemente tenemos esos valores, se cultivan por un lado y después obtiene el beneficio de que la gente tenga esos valores, evidentemente. Pero toda crisis es un despertar también. Es decir, cuando te replanteas todo, cuando tienes y en ese sentido es una oportunidad de cambio personal, como decíamos, de cambio personal y de lucha por la justicia global, como la asociación de nuestro amigo Esteban Velázquez. Y en eso estamos, en una crisis que tenemos que aprovechar, pero para la esperanza, para la energía, para el empoderamiento, para todo. Todo lo contrario de la depresión, o sea, la depresión va a llegar desde la economía. Nosotros tenemos que sobreponernos a ella y con la tranquilidad de que mientras hay vida y esperanza y todo depende, somos inteligentes, podemos ser más colaborativos, tenemos que sustituir competitividad y competencia por colaboración, por unirnos y por muchas cosas. La verdad es que es la hora, pero bueno, una última intervención. Ah, sí, lo del Tribunal Constitucional. Mire, ha fallado todo, pero conscientemente. Los inspectores del Banco de España, desde hace mucho tiempo, y además lo han denunciado, le dijeron a Caruana, el anterior gobernador del Banco de España, y a Mafo, le han dicho, esto no puede ser lo que está ocurriendo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que tanto con un partido como con otro, si es que eso ya es evidente. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que esas advertencias han estado, pero hasta desde tenemos unos magníficos inspectores del Banco de España, unos magníficos inspectores de Hacienda que han denunciado, que hacen propuestas. Y lógica, sí que es que tenemos buenos funcionarios en muchos niveles. Lo mismo que tenemos muy buenos médicos y tenemos una sanidad maravillosa, la que se la quieren cargar. Y no tenemos una buena educación con fracaso escolar porque es que ya son 7 leyes de educación la que hay y el follón que tienen liado. Pero desde luego que hay gente que al más pintado se le quita la vocación de enseñar. Pero entonces, ¿el Tribunal Constitucional podría haber actuado de oficio? El Tribunal Constitucional solamente actúa ante un recurso y tal, pero evidentemente... Eso es lo que pregunto, si es solo la demanda o puede... Pero es que estamos hablando de una cosa que es tan global, o sea, estamos hablando de una... Primero que el artículo 47 no es de aquellos artículos que cualquier ciudadano puede usar como amparo para ir tanto a los tribunales como en amparo al Constitucional. Hay una parte de la Constitución que es directamente vinculante, es decir, que yo directamente digo, aplíqueme usted el artículo 14 y me lo tiene que aplicar el derecho a la igualdad, a no discriminar, o aplíqueme usted cualquiera, por ejemplo, el 20, los que son derechos, digamos, protegibles, pero esta parte la dejaron programática, la dejaron como una declaración de intenciones. La Constitución fue un buen texto, el que se pudo hacer en aquel tiempo. Es verdad que se hizo por arriba, hace poco murió Carrillo y todo alabado porque tal, pero se hizo bajo una presión y bajo una serie de condiciones. Y evidentemente hoy se puede decir que es como la hoja
de Parra con que el capital se lava o se limpia la vergüenza. Perdón, se tapa la vergüenza. La hoja de Parra con que se tapan las vergüenzas, pero no es un texto que el Tribunal Constitucional directamente pudiera haber hecho. Pero desde luego sí que se manda a promover todo eso. Se manda que realmente lo que decimos que vamos a hacer, la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad, todas esas cosas que están ahí, sean reales. Leeros la Constitución. Leeros la Constitución. Simplemente para... Hay unas palabras que... Hombre, José María, me alegro de verte. Una pregunta, mira, yo sé, de hecho, que se está haciendo muchas cosas para poder arreglar todo este tema. Pero yo me pregunto, y siempre me lo he preguntado, ¿qué esperanzas tenemos si lo primero y lo más básico que tiene que ser respetado no se respeta, como es la Constitución? Porque la Constitución te dice que hay un derecho que es el tener una vivienda digna, y los bancos lo están pisoteando. ¿Qué esperanza tenemos a que los bancos puedan respetar ese derecho? Los bancos no van a respetar ese derecho, el derecho a obtener el máximo beneficio y a que les paguemos los pufos después de que ellos se hayan corrido la juerga. Las juergas se la han corrido ellos, pero aquí estamos nosotros para pagar todos los desmanes. Bueno. Entonces, de los bancos no espero nada, de los gobiernos que se pueden elegir hoy con la democracia que tenemos, no espero nada. Si yo estoy aquí es porque vengo para deciros que no tenemos los ciudadanos otra esperanza que nosotros mismos, ninguna. No tenemos otra. Y cambiando nosotros podremos cambiar, pues que los sindicatos, en vez de que se ha dicho, pues hacer ese papel que se está haciendo, que es muy triste, de hacer una manifestación sencilla de vez en cuando, porque están pillados, porque lógicamente dependen de que el papá Estado les subvencione, pues lógicamente ese papel es muy triste. No son lo que tendrían que ser, sobre todo en estos momentos. Es que no funciona nada. Si es que este país hay que darle una vuelta, pero a todo. Pero la vuelta se la damos si nosotros cambiamos. Si nosotros no cambiamos, lógicamente nada va a cambiar.